En nombre de Vida Cámara y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Conversaciones con Vida, que hoy aborda el tema el equilibrio y la contención emocional, las claves para la recuperación. Amigos y amigas de Pauta, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro del ciclo Conversaciones con Vida, organizada por la Compañía de Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción, con el tema la contención emocional, el equilibrio y las claves para la recuperación. Hoy día vamos a conversar, a tener una interesantísima conversación con Constanza Michelson, quien es psicoanalista, escritora, psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en psicoanálisis, que ha hecho un trabajo clínico importante, se ha dedicado a la escritura en un intento de cruzar el psicoanálisis y el análisis político y cultural. Es autora de 50 sombras de Freud y de un libro muy interesante que tengo aquí en mis manos, Hasta que valga la pena vivir. Quiero agradecer a Constanza de participar en esta conversación. Muy buenos días, Constanza, un gusto de tenerte acá en este encuentro, en esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación. Constanza, lo primero que quería preguntarte, se ha dicho ya reiteradamente, casi como un cliché, de que le tocó a Chile vivir un ciclo de crisis, una imbrincadas unas con otras. Primero el estallido, algunos llaman estallido, otros desborde social, la pandemia, luego la crisis económica que va a estar aparejado esto, y ahora entramos en la discusión constitucional. No sabemos si eso va a funcionar bien, va a ser crisis, hay temores, hay fantasmas, expectativas también. Y tú estabas, entiendo, escribiendo este libro cuando estalla la sociedad chilena, ¿no? Y por eso que sería interesante que nos contaras cuál era, en qué estabas tú, qué estabas trabajando, qué estabas percibiendo como fenómeno subterráneo, incluso en el inconsciente chileno, por decir así, que luego salieron y afloraron a la superficie, salieron a la calle, en el momento que estabas terminando de escribir este libro e incluso cambiaste el título justamente por una de las consignas que circuló en el movimiento social, una consigna muy interesante, tal vez de las más interesantes, hasta que valga la pena vivir. Sí, bueno, yo venía escribiendo este libro hace un par de años. La verdad es que el libro no sabía si el título era El deseo perdido, El deseo en disputa. Me parecía que lo que yo quería trabajar era la idea de que había algo en relación al deseo, que el deseo no es lo mismo que querer, porque querer, siempre queremos muchas cosas, digamos, somos sujetos y sujetas, que queremos muchas cosas, estamos subjetivados de esa manera, pero el deseo es otra cosa. El deseo tiene que ver con tener este motor que nos permite enfrentarnos a lo incierto, a no repetirnos a nosotros mismos, a tener un lugar singular y no estas modalidades de existencia que son como una especie de productos de supermercado. O sea, yo soy tanto, yo soy tanto, como identificarse a unas chapitas, digamos. El deseo es otra cosa. El deseo tiene que ver con un camino mucho más singular y a mí me parece que hay algo de eso que en los tiempos que corren está más o menos como obturado. Por otra manera de mirar el problema del deseo, me parecía a mí que tenía que ver con, bueno, hay un régimen de realidad, ¿no?, que tiene que ver con cierta idea de progreso. Entonces, bueno, se supone que van a aumentar las expectativas de vida. Por ahí me tocó entrevistar a un científico chileno que me contaba, bueno, en 7 años más van a aparecer no una, sino que varias pastillas que van a hacernos vivir más. Yo decía, bueno, pero ¿cuánto más? No sabemos. Se decía, bueno, va a aumentar radicalmente la expectativa de vida, pero eso no se condice con el deseo de vivir, que es otra cosa. El deseo de vivir y la expectativa, la esperanza de vida son cosas que van por caminos distintos. Entonces, hay una idea de progreso, pero también aumentan los suicidios. Entonces yo decía, bueno, hay algo acá en relación, algo muy vital que no se condice con nuestros discursos. Eh, de eso venía yo escribiendo, no necesariamente algo tan anclado en Chile, y de repente, bueno, nos está ahí en la cara, ¿cierto?, la revuelta, y en los primeros días de esto no aparece esta consigna hasta que valga la pena vivir. Y dije, bueno, wow,
La verdad es que ahí algo cuajó, es decir, el malestar tiene que ver, toca algo muy profundo y que tiene que ver con lo sensible, con la posibilidad de sentir un deseo de vivir. Es decir, de alguna manera, este malestar que movilizó a miles de personas en la calle no tiene que ver solamente con el tema de la desigualdad o con el tema de las inequidades, sino que habría algo más profundo, algo que está probablemente en el inconsciente nuestro, pero que a lo mejor no éramos capaces de verbalizar, ni visualizar, ni reconocer, Lo que pasa y que es que sale, dice, ¿no? sí, pues tengo una amiga, poeta, la Nadia Prado, poeta, gran poeta chileno chilena que la otra vez me decía, es que no hay palabras para este mundo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que efectivamente el malestar se ha inscrito para muchas personas, los modos de existencia se han inscrito en un tipo de lenguaje, en un lenguaje que es entre un cruce economicista y sanitario, o sea, no es por nada que los modos de existencia hoy día, o el malestar, se llama salud mental, que es un concepto sanitario. Por lo tanto, se trabaja bajo un modelo sanitario, que siempre está cruzado por lo económico además. Entonces, cuando a ti te dicen, bueno, usted tiene un trastorno tanto, que quizás sí, digamos, sirve para la psiquiatría, para hacer algún tipo de intervenciones, al mismo tiempo es una violencia del lenguaje que no te permite poner palabras para decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿De qué va mi malestar? Es decir, a mí me parece que hay lenguajes que callan y hay lenguajes que hacen hablar. Mi crítica con la salud mental es que me parece que mucho del discurso, no todo por supuesto, de la salud mental como concepto modela también el problema y hace callar. Y eso es lo que pasa en clínica, nosotros lo discutimos hace mucho tiempo, ¿no? En el psicoanálisis, que, bueno, ¿qué pasa con ciertos sujetos que empiezan a llegar a la consulta y dicen, bueno, sáqueme esto, enchúfeme, desenchúfeme, estoy fundido, qué sé yo, y uno dice, bueno, pero ¿tiene algo que decir sobre usted? No, sáqueme esta cosa, por favor, o póngame una cosa, no sé. Y uno dice, bueno, pero usted es una persona o un electrodoméstico, siempre hago ese chiste. Es decir, cómo empieza a ocurrir que nuestro lenguaje nos va dejando sin palabras para poder nacer en la palabra una y otra vez, que a mí me parece que es lo que le da la dignidad a vivir. Esto igual me parece que no es nuevo. Benjamin lo decía a mediados del siglo XX, ¿cierto? Decía, bueno, cuando llegan los soldados de la guerra llegan en un silencio que dice, es como si ya no se pudiera decir nada más sobre la experiencia. Hay algo de nuestro lenguaje, del lenguaje de la humanidad, que nos hace callar. Entonces, bueno, claro, por ahí también uno de los rayados en nuestro estallido decía por ahí, bueno, no era depresión, parece que era, no sé, qué sé yo, neoliberalismo, ponte tú. Se politiza el malestar y eso permite otra conversación. Constanza, esta pérdida de la capacidad de desear que tú planteas me recuerda el planteamiento de este pensador alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, la agonía de Eros. ¿Tiene algo que ver con eso? No sé bueno, me imagino que algo que conoce a Chul Han. Él escribe un libro que es bien impresionante sobre la agonía de Eros en nuestro tiempo. Claro, porque el Eros, a ver, Eros finalmente es la teoría de la relación de los cuerpos. ¿Y qué es lo que nos ha empezado a pasar? Cuando tú te enfrentas a un cuerpo, el deseo es precisamente el secreto, el no saber qué va a pasar, el no saber quién es esa otra persona, quién es el otro. El deseo ocurre, la condición de posibilidad del deseo ocurre en ese espacio, en la opacidad de yo no sé quién es ese otro. Por lo tanto, ¿a qué me obliga el encuentro con otro cuerpo? A leer la ambigüedad, a leer mensajes que puedan ser contradictorios, a leer el cuerpo también. Y si tú te fijas qué es lo que nos pasa en la comunicación digital, es que todo eso se pierde. La comunicación digital es lineal, es sí o no, es binaria. A pesar de que uno pueda tener discursos no binarios, la comunicación en sí, el medio es binario. Y se pierde toda esa cualidad, esa obligación de tener que leer matices, de tener que leer lo que los cuerpos nos obligan en rigor a leer, que es el campo del deseo. O sea, piensa tú, no sé, cualquier encuentro con un otro, lo que tenemos que empezar a decir, bueno, le caigo bien, le caigo mal, voy bien, estoy diciendo una estupidez, me callo. Estoy obligada a leer a quien tengo al frente. Ya, en lo virtual hay algo de eso que se pierde, por lo tanto, yo ahí coincido con el libro de Byung-Chul Han en el sentido de que hay algo del erotismo, de esta teoría del encuentro de los cuerpos que se pierde. Y por eso mismo, volviendo al tema de la revuelta, a mí me parece que
que el encuentro, o sea, porque por supuesto que las revueltas no son así súper como asépticas, no tienen una condición higiénica, hay violencia, pero hay también eros. O sea, ¿por qué tanta gente se puso feliz a pesar bueno, va a venir incertidumbre, no sabemos de qué va, pero el encuentro, el volver a encontrarse, a mí me parece que sí generó ahí una chispa de deseo colectivo. Quizás valdría la pena ir un poco antes, digamos, para entender qué es ese sujeto que pierde deseo, o sea, nosotros, entender qué es el nosotros y qué es el yo. Nosotros tenemos una idea tal vez reducida o simplificadora o empobrecedora de lo que somos, ¿no? Tú hablas de que finalmente suponemos que el yo lo sabe todo. Hablamos siempre como si yo sé, yo puedo, yo quiero, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el yo no sabe todo. Y ahí hay algo inquietante que es interesante que nos enseña el psicoanálisis. Sí, pues. El yo es como la punta del iceberg nomás, pero hay algo un continente sumergido debajo, gigantesco. Me gustaría que habláramos de eso. ¿Qué Bueno, es lo que no sabemos y cuán importante es para la vida eso que no sabemos, pero que nos acompaña? Bueno, a mí me gusta mucho el gran filósofo chileno Carlos Caselli, me gusta mucho su frase, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Bueno, esa es una frase muy profunda. Efectivamente nos pasa que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que pensamos, eso es real. Freud, a quien se le llama, se lo ubica, ¿no? Como eh, dentro de los maestros de la sospecha, ¿no? ¿Cuál era la sospecha en el caso de Freud? Junto a Marx y junto a Nietzsche, la sospecha de Freud es decir, bueno, el yo, decía Freud, no es el patrón en su propia casa. El gesto freudiano es súper interesante porque a pesar de que se lo acuse de patriarcal y todo, bueno, es un hombre de su tiempo, no se puede negar que tiene las herramientas con las que contaba. Sin embargo, Freud aparece en una época donde se hablaba mucho de la histeria. La histeria era ¿cierto? Una enfermedad que aquejaba no solo a mujeres, pero principalmente a las mujeres, y que tenía ciertos síntomas, cada época tiene sus síntomas, esto es interesante también, pero los síntomas van cambiando. El otro día pensaba que cuando yo estaba saliendo de la universidad todo el mundo era trastorno limítrofe, después todo el mundo empezó a ser trastorno bipolar, van cambiando. ¿Sí? Ahora son todos ataques de pánico. Es decir, va cambiando el síntoma en la época. En la época de Freud era la histeria y era, para quienes no saben de cómo era ese imaginario, era como el de las teleseries de los años 80. ¿Sí? Esto es como, oh, se me paralizó un brazo, pero no tengo nada físico, oh, ya no puedo ver y después en 2 semanas puedo ver de nuevo. Ese tipo de síntomas, es decir, que tenían una expresión física, era lo que se daba, entonces estaban los neurólogos de la época pegándose en la cabeza, diciendo, bueno, ¿de qué va esto? Porque en rigor no hay nada en el cuerpo. Y Freud se da cuenta de lo siguiente, dice, bueno, en la histeria lo que empieza a ocurrir es que, por ejemplo, si efectivamente hubiera una enfermedad orgánica, una parálisis de brazo implicaría que se te paraliza brazo, desde la neurología voy a inventar acá un poco, yo no soy neuróloga, pero desde la punta del dedo, el brazo, pero también el cuello y un lado de la cara, por ejemplo. Sin embargo, en la histeria lo que se paraliza es la idea que uno tiene desde el sentido común de brazo, o sea, de aquí hasta acá nomás, ponte tú. Entonces Freud dice, no, acá hay algo que no es el cuerpo físico el que está haciendo el síntoma, sino que es la idea del cuerpo la que se está enfermando. Entonces él dice, acá hay algo que se llama psiquismo. Y el gesto de Freud es decir, yo no voy a mirar más a las histéricas, ¿no? Que las ponían ahí en la salpetiera, en el hospital, invitaban a todos los médicos a ver era una gran exhibición de la histérica, ahí cómo se desmayaban y todo, y Freud dice, yo las voy a escuchar. Que hay que pensar que en la época de Freud, a mediados del siglo XIX, tener el gesto de escuchar a las mujeres, es un gesto revolucionario. Bueno, así se inaugura el psicoanálisis. Entonces, todo el mundo cree saber lo que es el psicoanálisis, pero yo pienso que los psicoanalistas nunca sabemos muy bien lo que es el psicoanálisis. Pero es como que todos saben menos los psicoanalistas. Pero hay una definición que a mí me gusta mucho del psicoanálisis y es la siguiente, que es una máquina de leer, es una forma de leer que es inédita y que es distinta a todas las demás. ¿Y cuál es esa forma de leer? Es leer lo que la persona que está ahí no sabe que está diciendo. Es decir, no se escucha al yo, que el yo dice, bueno, en realidad, sí, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusano, en realidad me merezco más amor y no lo tengo. En fin, psicoanálisis trata de escuchar lo que esa persona dice sin saber qué dice. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, es que me falta autoestima, dice, bueno, ¿por qué dice eso? Entonces, la persona puede decir, bueno, porque creo que
que nadie me quiere me harían querer más. Pero eso no es falta de autoestima, eso es mucha autoestima. O sea, si uno cree que te tienen que querer mucho más, más porque crees que lo mereces, estoy jugando, pero lo que voy es escuchar precisamente de otro lado. Entonces, ese es el gran descubrimiento de Freud, que lo que él plantea además, dice, esta es una de las grandes heridas narcisistas de la humanidad. Dice, bueno, la primera dice, bueno, es Copérnico, que la Tierra no es el centro del universo, la otra es Darwin, que nos emparenta con los monos, no somos seres distintos ni superiores, y bueno, la de Freud, la herida narcisista de la humanidad, es que eso que creemos que somos, nuestro orgullo, si tú quieres, no es lo que nos comanda, estamos llenos de pulsiones, incluso cuando creemos que estamos llenos de razones y de buenas razones, detrás de la razón hay mucha locura, digamos, en la razón hay pulsión, y que el siglo XX, y ahí está un gran ensayo de Freud del malestar en la cultura el año 29, lo publica el 30, o sea, que es el año de las grandes ingenierías humanas y de la razón, bueno, fue un matadero. Freud dice, bueno, detrás de la locura hay pulsión. No sé si ahí se entendió. Sí, Constanza, es interesante esto que suponemos que el yo sabe todo. A ver, si tuviéramos que, vamos a jugar, yo sé que a lo mejor esto puede ser poco riguroso, para volver de nuevo a lo que pasó en octubre en Chile, hablemos podríamos hablar de un yo colectivo, ¿no es cierto? O una identidad, que sea la identidad del pueblo o la nación, o el colectivo que somos, que éramos Chile en ese momento, justo previo al estallido de octubre. Es interesante pensar que creíamos que sabíamos, pero en realidad algo estaba pasando debajo, a nivel subterráneo, en ese espacio que es el espacio que el psicoanálisis, como tú dices, escucha, ¿no? Habían síntomas, tú hablaste de la histeria en esa época. ¿Cuáles eran los síntomas previos a lo que pasó, que ya estaban diciendo algo? ¿Y qué es lo que había que escuchar ahí? ¿Qué estaba pasando en el magma interior, digamos, del colectivo chileno, digamos, de nosotros como país? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, algo súper sintomático, esta idea del oasis, digamos, o sea, que el presidente poco antes haya dicho al mundo, bueno, Chile es un oasis dentro de Latinoamérica, es esta cosa, por una parte es sintomático que haya un lenguaje que no permita ver, ¿no? Y yo no veo ahí una mala voluntad, sino que es efectivamente hay un lenguaje que no permite escuchar y que no permite ver. Y respecto de otros síntomas, bueno, yo creo que Chile viene haciendo síntomas desde mucho antes, ¿no? Desde los movimientos estudiantiles, yo creo que todas esas rupturas, no sé si te acuerdas que qué sé yo, el informe del PNUD sobre felicidad decía, bueno, ¿por qué ahora, cuando el 2011, cuando no me acuerdo si fue el 2011 o el 2008, pero decía el informe, ¿cierto?, de las Naciones Unidas sobre felicidad, decía que, bueno, que el índice Chile estaba muy bien respecto de lo que había sido, qué sé yo, 10 años antes. Me decía, ¿por qué ahora hay estos movimientos sociales? Entonces, ahí lo que también empieza a ser crisis y que me parece que hay que leer, bueno, ¿qué significa felicidad? ¿De qué estamos hablando? Te lo pongo desde el punto de vista de la vida personal. Cuando las personas, no sé si te pasa, pero cuando uno está en una conversación y alguien te dice, no, lo que pasa es que tú eres tal o cual cosa, o no, lo que a ti te pasa es esto y lo otro, o lo que tú deberías estar, cuando alguien te impone una palabra, o cuando tú estás en una conversación y te dicen, bueno, estas es como las típicas peleas de pareja, entonces, bueno, quiero que me escuche, ya, pero yo creo que lo que tú tienes que hacer es esto, y yo te doy una solución, y uno dice, no, no quiero una solución, quiero hablar. Bueno, yo creo que si eso lo llevamos a lo social, me parece que el lenguaje en el que Chile empieza a habitar desde los 90 en adelante, que me parece que es el lenguaje del management, que empieza a hablar de meritocracia, liderazgo, unos conceptos que son como de estas reuniones de oficina, pero para hablar de la vida existencial. Parece que eso, que es lo que, eso solo presiona subjetivamente y no permite otra esfera de la felicidad, que es la esfera pública, que es la esfera de poder ser alguien políticamente en la ciudad, que esta es la idea de Hannah Arendt, que la felicidad solo es pública. Me parece que todo eso de la felicidad pública es lo que en nuestro régimen de conductas o de realidad, porque hay que entender que un modelo económico no es solamente un modelo económico, un régimen de conducta, es un lenguaje, es una civilización. Y ese lenguaje llevado al campo de la vida, si empezamos a hablar como administradores de oficina, digamos, como burócratas, bueno, hay algo de la felicidad que se aplasta, que no se puede politizar el malestar,
que desde el punto de vista subjetivo todo se empieza a llamar, si estás mal se empieza a llamar salud mental, trastorno de no sé qué, se llama, qué sé yo, si no te va bien, mediocridad. Hay unas palabras que entonces empiezan a enfermar. Es un lenguaje, y un lenguaje es un régimen de realidad. Sí, yo creo que estábamos llenos de síntomas. Lo más interesante me parece que son los movimientos sociales que empiezan a aparecer desde el 2008. Y bueno, y por otra parte, las tasas de salud mental que tenemos, pues, que somos como medios campeones en depresión y todo eso, que siempre la duda fue, bueno, ¿será un sobrediagnóstico? Hay que acuérdate que el año pasado, antes del estallido, de lo que hablábamos, que también es una palabra horrible, pero a mí, de la pandemia de la salud mental, estos clichés que se ponen para hablar de algo, pero que no dicen nada, pero que en rigor estábamos hablando, bueno, de unos índices altísimos de suicidio. Yo no sé si te acuerdas, un lunes, creo que fue en marzo del año pasado, que se suicidaron 3 personas en el metro, el mismo día. Y dice, wow, aquí hay algo, ¿no? Constanza, de alguna manera, la palabra escucha ha sido, bueno, Freud escuchando a las histéricas en ese pabellón, no sé lo que era, en una clínica. Y tú hablas de un presidente que no escucha, una clase política que no escucha, y nosotros que no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿cierto? La importancia de la escucha en todo esto. ¿Qué significa escuchar? Escucharnos y escuchar. Escuchar es un concepto súper interesante. Por eso mismo, si uno lleva el escuchar, si uno, por ejemplo, entiende que escuchar es algo dentro de nuevo, de este lenguaje del management, entonces, que supone que la comunicación es una herramienta más, pues una cosa, el lenguaje. Entonces, sí, el lenguaje es un medio de comunicación que hay que tratar de hacerlo lo más transparente posible. ¿Te acuerdas que todo eso estuvo bien de moda en los 90, todos estos modelos empresariales de comunicación efectiva, que después eso se lleva a la educación, que yo encuentro que eso hay que hacerlo estallar, cuando el lenguaje del management se toma la educación también. Pero aparece esta idea de que entonces escuchar significa también una herramienta, una herramienta más dentro de esta comunicación efectiva. Entonces, no se escucha nada porque ya hay un lenguaje, hay unas palabras que te dicen qué hay que escuchar y qué es lo que no se escucha. Mientras que escuchar desde el punto de vista más radical es otra cosa y tiene que ver justamente con el deseo. Creo que no he explicado bien qué es el deseo, que es difícil de explicar, pero el deseo es aquello que no decidimos, que es lo que nos saca de nosotros mismos y que en cierto momento hace que nos pase algo. Incomoda, el deseo no es por felicidad, el deseo incomoda, nos hace felices o tristes o nos angustia, pero hace que nos pase algo. Escuchar está en ese registro, el escuchar radical, porque el escuchar requiere de algo que se llama hospitalidad. La hospitalidad es una violencia contra sí mismo para decir, aquí hay algo que va más allá de mí, es la alteridad radical. Escuchar es efectivamente saber algo o poder estar disponible a algo del otro, de lo que no sé. Esto es como, el otro día leí algo sobre la relación a los hijos, ¿no? que ha cambiado la parentalidad muchísimo, que hoy día a lo que se aspira a tener una comunicación muy transparente también con los hijos, pero que al mismo tiempo eso a veces exige, ¿por qué llegan tantos niños a la consulta con padres que no saben cómo abordarlo, a pesar de esta cercanía emocional y todo? Es porque es como si no hubiera una disponibilidad a respetar el secreto del hijo. Los padres se meten mucho a leer los chats, se meten en los teléfonos de los hijos hoy día, muchísimo, bueno, para cuidarlos, eso genera una ansiedad, por cierto, ver en qué diablos están, pero es como si no hubiera una tolerancia al secreto del otro, a respetar que el hijo es otro, digamos. Bueno, en el campo de otras cosas, yo me parece que escuchar justamente tiene que ver con el ejercicio que es difícil. ¿Qué están diciendo? El deseo, digamos, cuando el deseo comienza a extinguir, bueno, el deseo también es lo que le da sabor, lo que le da color, lo que le da, lo que moviliza la vida, lo que explica nuestra creatividad, las ganas de vivir. Por eso esa consigna impresionante que aparece en el movimiento social, hasta que valga la pena vivir. Es decir, antes no valía la pena vivir, había que dar una pelea para que valiera la pena vivir. Y lo contrario del deseo, cuando no hay deseo, entiendo que aparece la depresión. La depresión sería, ¿no es cierto?, la expresión más fuerte o más, no sé si explícita, de que el deseo se está extinguiendo. Y la pregunta es si Chile estaba pasando por una fase depresiva, y si la depresión era uno de nuestros síntomas, o sea, con la que pudiéramos describir la sociedad chilena antes del estallido. Cuando no hay deseo, cuando no hay eros, hay tánatos. Hay varias alternativas y esto es interesante. Una de ellas, por cierto, cuando no hay deseo,
hay depresión. ¿Qué es lo que es la depresión? El deseo de nada, no quiero nada, la anedonia se le dice, ¿cierto? Nosotros en psicoanálisis lo decimos de manera bien brutal, que hay una cobardía moral. ¿Qué es una cobardía moral? Eh, es salirse de la cancha del campo del deseo, si el deseo duele, porque el deseo nos hace buscar cosas que a veces sufrimos, nos exponemos a que nos rechacen, el deseo es complejo, pero efectivamente es el motor de vida. Bueno, la depresión es salirse de esa cancha, pero la otra alternativa es lo maníaco, digamos, es la adicción, que también es ahorrarse el deseo. ¿Por qué? Porque piensa tú que el deseo es esa brecha entre algo que me mueve y lo que no tengo, ¿sí? Y en ese camino pueden pasar muchas cosas, digamos, mucha incomodidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la adicción? No, no quiero esa brecha, me caso con mi objeto. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en adicciones y había uno podía ver claramente una diferencia entre quienes claramente estaban en una adicción y quienes no. Estoy hablando en los jóvenes, ponte tú, entre quienes, por ejemplo, van a esta cosa que se llama la previa, que es como juntarse a tomar o a drogarse antes de una escena social sexual, antes de la fiesta, ¿cierto? Para envalentonarse, no sé, para relajarse, para lo que sea. Pero siempre hay uno que muere en esa escena, que no va a la escena social sexual, ¿sí? Sino que está ya casado con su droga o con su sustancia. La adicción y la manía son formas de no quiero desear nada, yo ya tengo mi objeto, es como chuparse el dedo, yo estoy con mi objeto. También me salí del campo de los deseos. Y si te fijas, hay algo de la inmediatez que hoy día nos empuja a eso. Yo creo que hay que mirar, ponte tú, hay una serie que es del año pasado, súper buena, que se llama Euphoria, y que muestra, bueno, a los centennials, que son estos jóvenes adictos, porque cada época tiene su droga también, y que habla de la época. La droga de la época habla de la época. La droga de la época hoy día parece que son los tranquilizantes, o sea, ya no son las drogas de exploración, no son las drogas de eficiencia, qué sé yo, como en los años 80, los yuppies y la cocaína, no, son los tranquilizantes, y uno se pregunta por qué sustancias que habitualmente eran usadas por los más viejos, digamos, los tranquilizantes, hoy día son los jóvenes y los muy jóvenes. O sea, leía la otra vez que los índices de uso de benzodiazepina en niños de séptimo y octavo básico también se disparó. ¿Por qué? Es buscar, o sea, si ya no se puede buscar la calma existencial, pareciera ser que hay que buscar la calma química. Y el problema es no poder lidiar, me parece, cuando no hay herramientas para lidiar con el deseo, es cierto que el mundo se puede convertir entre un bombardeo y una carnicería. Por eso están las sustancias, para sacarte de ahí. Entonces Y, hay varios síntomas. a ver, esto que tú estás diciendo que es bien tremendo, digamos. A ver, teníamos una sociedad, un país que entra en una fase de modernización, así lo han descrito varios sociólogos, muy fuerte, un desarrollo económico fuerte. En 30 años el país se moderniza, se accede a nuevas formas de consumo, hay una parte de la población que sale de la pobreza, la línea de la pobreza, más educación universitaria, se van logrando muchas cosas concretas y la pregunta es sí, con estos índices de desarrollo mejor, aparentemente, que el resto de los países latinoamericanos, éramos menos felices, por ejemplo, que vecinos que, teniendo crisis económicas, sociales, índices peores, tal vez podían estar mejor que nosotros. Esto uniría a nuestro narcisismo chileno, digamos, pero sería interesante compararse, porque uno piensa que a mayor desarrollo económico va a haber mayor plenitud y va a haber mayor deseo. Me imagino el consumo tiene también que ver con el deseo, la expansión del consumo, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Pero uno ve otras sociedades, otros países que tal vez se conformaron con un crecimiento más modesto, que tenían sociedades menos aceleradas. Nuestra sociedad, uno de los síntomas típicos que uno escuchaba antes del estallido, bueno, ahora también es no tengo tiempo, ¿no? Un aceleramiento. Hagamos esa comparación entre la sociedad chilena y otras sociedades latinoamericanas, que son las más cercanas, digamos. A mí me parece que no hay que caer en estas nostalgias que al final siempre son reaccionarias y decir otro tiempo fue mejor, pero sí hay que rescatar algo de los modos de vida. Y hay ¿sabéis que no me acuerdo quién me dio este ejemplo? No sé si fue una amiga, no sé dónde lo escuché, así que perdón si alguien me está escuchando y le robé el ejemplo, y se lo robé a alguien. Pero me decía, mira, cuando yo era chica, sé que fue una mujer, cuando yo era chica y nunca nos paraban las micro amarillas nunca nos paraban porque a los escolares nunca no pagábamos, entonces corrían. El sistema de las micro amarillas era esta, ¿cierto?
de que se ganaba por boleto. El chofer ganaba, la recaudación dependía de cuánto trabajaba y cuántos pasajeros tuviera. Entonces a los escolares nunca los paraban. Pero pasaba, me dice, que cuando paraban tú podías pelear igual con el chofer. Había una pelea que era estúpida, que no servía para nada, que decía, no, siempre lo mismo, no sé qué. Pero era, a propósito de la idea de Hannah Arendt, de la felicidad pública, tú tenías un lugar, la escolar, peleabas con el chofer, y casi un patrón, así como una cosa repetitiva, que no va a ninguna parte, pero es un lugar de existencia. Me decía, ¿qué pasa después cuando viene el Transantiago? El chofer para, digamos, ya no le interesa ganar por pasajero, y ahora además pones como un clic con la tarjeta VIP, ya no hay nadie con quien pelear. Es decir, el malestar ni Claro. siquiera puedes como traducirlo en una existencia como esta sociedad donde la gente pelea en la plaza y discute y pasan, y eso lo que hay que entender es que el lenguaje no es una herramienta de comunicación, el lenguaje nos realiza. Por eso decía antes que en una conversación a veces no queremos soluciones, queremos que nos escuchen, porque mientras hablamos nos entendemos, mientras hablamos inventamos nuestro problema y nos inventamos a nosotros mismos. Entonces, claro, hay en la modernidad, pero esto yo creo que se acelera seguramente en los últimos 30 años, pero es algo que es previo, eh, efectivamente empieza a aparecer un lenguaje, una manera que nos hace callar. Mira, el otro día, y yo creo que esa fantasía continúa en esa dirección, el otro día leía de Elon Musk que presentó su nuevo juguete, el Neuralink, que es un chip que se pone la corteza cerebral aparentemente y permitiría manejar de manera remota tu teléfono, el computador. Que parece que no, es bastante sencillo por lo que me explican desde el punto de vista técnico, pero lo que él dice, como toda la técnica, que siempre quieren entrar como por el lado de que resuelven algo, entonces dice, bueno, esto va a servir para alguna enfermedad neurodegenerativa, entiendo que no están así, pero bueno, siempre entran como con el chamullo, esto va a servir para salvar unas vidas, que no es lo que realmente les importa seguramente a él en la creación de sus juguetes. Hoy día hay que entender que los medios son el fin, ya no son un medio para un fin. Pero dice algo más, dice, pero además creemos que el futuro va a ser bastante extraño porque seguramente podríamos dejar de necesitar hablar. Nos podríamos comunicar con lo que él llama la telepatía conceptual. Lo que él está entendiendo es que la verdad humana, lo mismo que el management, está en la comunicación efectiva. Si uno cree que el lenguaje es solo comunicación, si el lenguaje solamente sirve para comunicar algo, es un instrumento, entonces mucho mejor una radiografía. Es decir, hay instrumentos para eso mucho mejor que estos seres humanos tontos que no están de acuerdo con lo que piensan, que además tienen inconsciente, que no sabemos lo que decimos, que tenemos lapsus. Somos bastante estúpidos, digamos, en ese sentido, poco eficientes. Es mejor dejar de hablar, si siguiéramos ese modelo, y que nuestra verdad sea el algoritmo. Ahora, ahí se acaba el sujeto político, ahí me parece que se acaba el psiquismo, se acaba, podríamos decir, se acaba lo inconsciente. Con esto termino, hay un psicoanalista que me gusta mucho como lo dice, bueno, el inconsciente es la brecha entre lo que nos pasa y lo que entendemos sobre lo que nos pasa. Para los griegos, ¿qué es la tragedia? Los griegos entendían entre lo que les pasaba y lo que entendían, había una brecha que se llamaba los dioses. El destino, el oráculo decide, bueno, ¿qué es lo que me va a pasar? Es decir, por eso los griegos quizás se llamaban ellos mismos los mortales, que es además un gesto de humildad. Somos los mortales y están los otros, los inmortales. Pero para nosotros esa brecha entre lo que nos pasa y el saber lo que nos pasa cada vez se acorta más en la medida en que creemos que la verdad es una radiografía, que nuestra verdad es en silencio, que nuestra verdad es un dato. Si somos una recolección de datos, bueno, quedémonos callados mejor y que los datos decidan quién va a ser presidente y que decidan el destino del mundo. Ahora, a mí me parece que es el fin de la historia. No quiero decir que así se va a acabar la historia, me refiero filosóficamente, eso sería el fin de la historia como algo que tiene que ver más bien con el espíritu humano. Estamos conversando estamos conversando sobre lo que no sabemos, pero que es lo más importante de nosotros mismos y que Constanza Michelson ha visibilizado en este libro Hasta que valga la pena vivir. Estamos en el ciclo Conversaciones con Vida de la Compañía de Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Estar con Vida Cámara es siempre una buena noticia y se preocupa de fomentar el bienestar de sus clientes. Disfruta de Conversaciones con Vida y recuerda de sus seguros. Son digitales, simples y sostenibles. Vida Cámara, Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Visita www.cámara.cl. Constanza, hablemos
de los sueños. Tú en el libro al comienzo cuentas una historia que es muy bonita de una alemana que antes de la guerra, y esto también le pasó a Jung, en sus pacientes, en los sueños de los pacientes, empiezan a aparecer cosas, personajes, Jung hablaba de arquetipos, que anticipan lo que iba a pasar después en la guerra. Por eso la importancia de los sueños. Había hubo pueblo durante mucho tiempo en que todas las mañanas se contaban los sueños. Hay un pueblo en África en el cual Jung se interesó, en ese pueblo incluso fue a visitarlo. Era un pueblo en que tú te despertabas y el mayor le preguntaba al hijo, ¿qué soñaste? Y al revés, ¿qué soñaste tú, mamá? ¿Qué soñaste tú, papá? Hablemos de los sueños de nuestra vida, cómo se ha ido perdiendo esa conexión con el sueño. El sueño además es algo inútil que no tiene que ver con la planificación de este sistema, digamos, es algo, un tiempo perdido prácticamente, algo loco que dejamos ahí escondido bajo la alfombra, pero cuán importantes son esos sueños y cómo tal vez revincularnos a esos sueños podría ser una forma, no sé si de contención o de sanación, si vamos a buscar recetas, aunque no, yo sé que yo no te preocupes que no te voy a pedir recetas de autoayuda para la crisis, pero puede ser un camino autoterapéutico incluso, en Bueno, relación a lo que estamos hablando. hay un dato súper interesante, no sé si a ti te pasó o a quienes escuchan, que es que al comienzo de la pandemia, creo que ya no es tan fuerte, las personas empezaron a quejarse de dos cosas, del insomnio y de tener sueños muy vívidos, de sentir que están soñando mucho. ¿No? Se volvió a Sí, hablar de los sueños sí, ahora, eso es eso es súper. verdad. Ya podemos hablar porque creo que eso podría darse así. Pero en relación a los sueños, claro, los sueños, lo que ocurre, hay un poeta que se llama Radovanidis que dice que una sociedad se puede evaluar de acuerdo a qué lugar le da los sueños. Mm. Los sueños empiezan a no significar nada, o sea, es decir, para la modernidad, claro, los sueños son una cosa que queda en el campo de lo esotérico, que no tiene ningún valor desde la epistemología científica. Ahora, luego esto avanza, cuando avanzan también las neurociencias, ya estoy entrando en nuestra época, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con ese tipo de manifestaciones, más bien se evalúan o se analizan desde el punto de vista neurológico, ¿no? Los trastornos del sueño, es decir, por eso digo que es tan importante, hay un lenguaje que hace callar ciertos fenómenos. Los sueños dejan de importar, salvo que quedan como unos libros de cosas esotéricas con bien poco prestigio, digamos. Ahora, bueno, los sueños a mí me parecen totalmente inquietantes, o sea, yendo a lo más sencillo, es decir, hay algo que hacemos nosotros mismos, pero que no estamos ahí cuando lo hacemos. O sea, esa es, Freud decía, la vía regia al inconsciente, es decir, eso es lo que nos muestra que el yo no es lo que nos comanda, es decir, cerramos los ojos y aparece otro ser en nosotros que entonces es capaz de armar unas historias que a veces nos descolocan, que decimos, yo no tengo nada que ver con eso que soñé, pero sí, y que es interesante porque también nos muestra otra cosa, a propósito de que creemos que somos unidades individuales, ¿no? Que yo creo lo que yo creo y no me contamino con lo que tú piensas. Lo que nos muestran los sueños es que entonces no hay tanto dentro y afuera, que hay algo de lo íntimo, nada más íntimo que un sueño. Uno a veces da vergüenza contar los sueños, porque la pornografía, digamos, lo más íntimo que uno tiene, no lo hago yo, es transindividual, tiene que ver con algo que pasó ahí, que escuché allá, con la palabra de otra persona. El inconsciente es transindividual y eso es súper importante. Entonces, por eso ocurre que a veces los sueños pueden ser de alguna manera como el termómetro de una época, ¿no? ¿De qué estamos soñando? Yo diría que el último tiempo, bueno, antes de la pandemia, más bien lo que dice el termómetro es que si los sueños no nos interesan para nada, es porque entonces hay una idea sobre el humano donde ya no tenemos preguntas, somos pura certeza, nos interesa que una máquina nos diga un dato sobre nosotros, pero no nos interesa en absoluto lo que nosotros mismos pensamos cuando dormimos, ¿no? Eso habla de un modelo del humano. Ahora, me parece súper interesante esta cosa de por qué al principio de la pandemia nadie podía dormir y además cuando dormía tenía muchos sueños, sentí que tenía muchos sueños. El insomnio, que también hay un lenguaje que lo ha transformado en un trastorno del sueño, entonces ya no hay nada que decir sobre eso, salvo los médicos. Del insomnio se ha escrito muchísimo.
no sé, las cimas de la desesperación de Cioranes, ¿no? De Donde Ciorán, él sí. escribe muy bien, el insomnio dice es un tiempo sin progreso. Es, en el fondo, yo lo diría en mi lenguaje psicoanalítico, el insomnio es una posición de existencia que se parece mucho a la posición de la guerra, digamos, que es sin horizonte, no hay amanecer. Cuando no hay amanecer, no se puede dormir. Mm. Cuando no hay futuro, no se puede dormir. Por eso cuando estamos muy preocupados por algo y se nos vuelve todo catastrófico, no podemos dormir. Mm. Y creemos que pensamos resolviendo algo, no resolvemos nada. Estamos en una posición igual que en la guerra, es donde no tenemos, la catástrofe psíquica es esa, no tener ningún dominio sobre el mundo. Es como si nos cayéramos del mundo. Esa es la posición del insomnio. Y por el contrario, ¿qué son los sueños? Los sueños es como que intentaran reparar algo. Los sueños, si se fijan, lo que nos ocurre cuando soñamos es que tomamos cosas que quedaron por ahí, antiguas, nuevas, se nos mezclan. En los sueños no hay progreso desde el punto de vista del tiempo. Se nos mezclan las cosas de los 5 años con las cosas de los 45 años y ahí armamos algo. En los sueños tratamos de reparar. Freud decía, soñamos para cuidar nuestro dormir y no despertar, para no estar preocupados de alguna manera. Después podemos despertar muy preocupados por lo que soñamos, eso es otra cosa. Pero el exceso, esta idea quizás de necesitar soñar o de que la cabeza esté trabajando, que yo creo que esta catástrofe que nos cae, yo creo que la pandemia nos hace eso al principio. Hoy día ya tenemos más palabras para manejarla, entendemos algunas cosas, ya nos acostumbramos un poco, pero al principio tuvo ese estatuto parecido al de la guerra, guardando todas las proporciones, en el sentido de es como no hay nada que hacer, no hay ningún lugar donde escapar tampoco, mundial. Esa es la catástrofe psíquica, o sea, aquí ya no tenemos herramientas para operar. Bueno, y el psiquismo se puso a trabajar a toda velocidad, que quizá es una hipótesis, por supuesto, empezamos a soñar de manera tan intensa. O sea, el psiquismo trabajó por nosotros. ¿Ah? Total, que no El podíamos. psiquismo está trabajando por nosotros. Y el inconsciente, bueno, el inconsciente tiene otra forma de manifestación a través del arte, ¿no es cierto? La creación. Es donde el artista, el que está, pienso yo, más conectado con ese inconsciente, o hace de pararrayo de antena, ¿no? De las señales que emite el inconsciente. Por eso a veces los artistas dicen que son proféticos, se adelantan, tienen visiones. Tú hiciste una recolección, algo interesante de sueños, me parece que en tu Facebook o en alguna red social, antes del estallido social. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Qué sueños recolectaste? A lo mejor un sueño que podrías contarnos que te parezca a ti ilustrativo de lo que estamos hablando. Hice una recolección de sueños a propósito cuando me topé con esta historia, que no le hemos contado acá, pero la historia es que esta mujer alemana, la que tú decías, Charlotte Beraert, empieza a recolectar lo que ella llama los sueños del Tercer Reich. Y son sueños entre el año 33, si no me equivoco, y un año antes de la guerra. Es antes de la guerra. Y ella dice, bueno, ella soñó un día algo y dijo, bueno, este sueño no puede ser solo mío, aquí hay algo más, y empieza a hacer esta recolección de sueños, y yo me pregunté, bueno, ¿qué será lo que estamos soñando? Bueno, mi recolección es una recolección muy modesta, Ajá. que no la terminé, yo creo que sería, ahora en la pandemia apareció esta idea y hay mucha gente recolectando sueños, me he dado cuenta. Te confieso que no he hecho nada con eso porque me parece que primero hay que pensar, para no llegar y hacer cualquier cosa, es de qué forma leer eso. Eh, ¿De qué se trataban los sueños? Mi impresión así, abuelo de pájaro, era, bueno, lo mismo de siempre, el sexo y la muerte como las grandes preguntas, sueños hechos de eso principalmente. O sea, hay algo inconsciente que sigue teniendo las mismas preguntas a pesar de que tenemos teoría para todo. Hablamos de todo, digamos, que otra manera además de sacar el deseo y el eros para afuera, que es tener una teoría sobre el sexo, una teoría, ya se pasó esa cuestión, pero en los 90, a principios de los 2000, no sé si te acuerdas, pero no había programa de televisión donde no hubiera un sexólogo, o en los diarios, en la revista, ya se pasó la cuestión con la sexología, es esto es muy loco, aparecen como estas oleadas de saberes que después se van. Y lo sustituyó toda esta sexología, ahora la sustituye toda el tema de género y el feminismo, ¿no? Que vienen también a hacer correcciones respecto de lo que parece que hay ahí que resolver del campo de lo sexual. Pero entonces, bueno, empiezan a aparecer teorías, pero en los sueños, como si al inconsciente no le importara nada la teoría. Y esa es la gran apuesta, es decir, que a propósito del estallido y las teorías, los discursos pareciera ser que cada vez más no tocan la vida de las personas, y ahí es donde está el malestar cuando al cuerpo le pasan otras cosas
que a los discursos. Tú hablas de una clase política ciega, no solo que no escucha, sino que no ve en el sentido profundo. ¿Ah? ¿Ciega a qué? ¿Qué es lo que no vio esa clase política? ¿Qué es lo que no vimos, pero que estaba ahí en el inconsciente de este pueblo misterioso? Hugo Herrera, que hizo un libro sobre el estallido, habla me gustó esa expresión, el pueblo misterioso. O sea, este pueblo que de repente aparece, de repente está callado, vota de una manera, parece que está contento en todas las encuestas y de repente sale, se desborda. Él habla de este pueblo misterioso que emerge casi como desde el fondo de su propio inconsciente, ¿no? Y hablemos de esa clase política ciega o de esa incapacidad de la élite de ver y de escuchar, de partida todos los síntomas, de escucharse a sí misma en sus propias vidas, digamos, ¿no? Es una ceguera casi ontológica, por decirlo O así. sea, yo creo que hay varias cosas. O sea, podría repetir lo que yo creo que todo el mundo ha dicho, que no se escuche. Está esta frase, ¿cierto?, del ministro cuando dijo, bueno, que se levanten más temprano, así como María Antonieta, si no tienen pan, que coman pasteles. Pero estoy hablando a propósito de la cosa de los 30 pesos antes del estallido. O sea, no escuchar ninguna sensibilidad. Luego están las palabras, ¿cierto?, de Mañalich cuando dice, bueno, en realidad no sabíamos muy bien que vivíamos tan hacinados. Hay un desconocimiento, eso por cierto. Pero también yo creo No, que pero yo digo en sentido más profundo, o sea, de lo que estábamos hablando antes, sí, más allá de lo obvio, de los temas de la inequidad y todo eso, hablando de lo otro, ¿no? yo creo que hay también como, mira, hay un par de experiencias que podría contar a propósito de en qué se convirtió el lenguaje político. Hay dos cosas que voy a decir. La primera es que yo creo que también la clase política ha sido ciega o quizás no lo es tanto, pero yo creo que hoy día mucho del desencanto político tiene que ver con que hace mucho tiempo que ocurre que no hay nada que pueda pasar en lo político, y quizás no porque los políticos sean malos, tengan mala voluntad, en fin, sino que si uno se pregunta si de verdad, ¿dónde están las herramientas políticas? ¿Dónde están las herramientas de poder, más bien, para cambiar las cosas? Si uno dice, ya, queremos otra cosa. ¿Dónde están las herramientas de poder de eso? Yo no estoy segura que estén en el Congreso. Me parece que sea tan cierto ya hace mucho tiempo que el poder esté ahí. Hay un poder, pero no está ahí todo el poder. Sí, hay otro poder que los políticos también, lo que empezó a pasar con las democracias es que en el mundo es que empiezan también a operar, digamos, o están supeditadas a otros poderes, ¿no? Que es el poder financiero, económico, hay algo de eso, ¿no? Que un poco se mueve solo. Entonces yo creo que hay algo de una ceguera respecto de la política, de cómo revitalizar la política, es que ahí hay un desarreglo que hay que pensar, aquí hay algo que anda solo, ¿no? Es como cuando Heidegger decía sobre la técnica, decía, la técnica no es una herramienta, la técnica es un modo de pensar, es un mundo, ¿no? Y que nos sobrepasa. Y lo que él decía en los años 50, hay que ver qué vamos a hacer para poder orientar eso, que anda solo, que se manda solo. Bueno, acá en la economía me parece que pasa un poco lo mismo, es decir, hay algo, ¿no?, de la economía que supedita a la política. Entonces la política está siempre un poco como Y la emasculada. política tiene que ver con el deseo, ¿no? La política tiene que ver con el deseo. Estamos en una conversación con Constanza Michelson, estamos en este encuentro, Conversaciones con Vida, de la Compañía de Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. El título es La contención emocional, Constanza. Porque esto está tremendamente interesante, pero tenemos que cumplir esa expectativa. Yo sé que no hay respuestas fáciles ni fórmulas fáciles. Primero la palabra contención emocional. ¿Qué te dice a ti? ¿Y en qué línea podríamos trabajar esa contención a partir de todos los elementos del diagnóstico que ya hemos hecho de la sociedad chilena? Me gustaría tener algunas líneas algunos vislumbres, por decirlo así. A ver, yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado y que es permitir un lugar al otro. Es decir, yo creo que ha habido una ruta en la pandemia en relación primero como esta cosa media negadora de la ansiedad. Oh, bueno, entonces ahora, qué sé yo, vamos a hacer otras cosas, hay que tomar el curso de no sé qué o leer no sé qué. O sea, era como si pudiéramos hacer todo al principio de la pandemia, menos estar angustiados, digamos. Mm. Yo creo que después vino la angustia. Por cierto, no sabemos ahora lo que se viene, la que sea económica. Eh,
en fin, yo creo que a lo que yo sí me resistiría, y esto es una posición política, es a hablar de la pandemia de salud mental, por favor. O sea, tener angustia es lo menos que podemos sentir frente a los acontecimientos, digamos, el mínimo, ¿no? Ahora, ¿qué O se sea, hace? el derecho, pues uno podría decir el derecho a vivir la angustia, y hay elementos, uno podría decir que hay elementos positivos en la angustia, a diferencia de la depresión. Tal vez la depresión es porque uno se dio espacio para vivir la angustia, ¿no? Por cierto, o sea, la depresión es la retirada, la angustia es un momento bisagra, donde podemos tomar varias opciones. Frente a la angustia también se puede utilizar políticamente, con el miedo. ¿Qué es lo que hace la política muchas veces con la angustia? Es decir, culpar a alguien. No, son los inmigrantes los que tienen la culpa, vamos a poner un muro. Ujú. Nos pasa la angustia, que es mentira, digamos, ¿cierto? Es hacer un mal diagnóstico, es utilizar la angustia para cosas, qué sé yo, nostalgias reaccionarias y otras cosas. Pero la angustia también puede ser que uno puede decir, bueno, esto hay que apagarlo rápidamente y correr a la farmacia, pero la angustia también es por eso es como una plataforma giratoria que nos puede llevar a varias cosas. La otra alternativa es efectivamente que después de la angustia poder poner ahí una palabra que nos empiece a permitir pensar. En la angustia no se puede pensar, es como en el insomnio, no hay esa capacidad. Que la angustia también es una posibilidad de interrumpir lo que había antes y poder, de que aparezca algo nuevo en las personas. Decir, bueno, si llegamos hasta acá, esto nos angustia, podemos discutir y no tenerle miedo a eso respecto de cómo queremos vivir. Hemos ensayado tanto, esto ha sido un gran ensayo parece que todas las cosas se pueden suspender y podemos vivir de otras maneras y arreglarnos. Eh, bueno, yo creo que lo que no hay que hacer es refugiarse, no hay que refugiarse en el ser, sino refugiarse en el diálogo. En el diálogo nos hacemos, en la palabra nos hacemos. Insisto en esta idea de Hannah Arendt que la felicidad es pública. La medida en que tenemos un lugar en lo social, en una conversación con otros, en poder gestionar la vida, el mundo sigue habiendo mundo. Pese a todo, aún lo peor, sigue habiendo mundo. O sea, yo creo que eh, ese es un camino que a mí me parece mucho más interesante eh, que esto disminuirlo a un discurso sanitario de la salud mental. A propósito del discurso sanitario, tú hablabas de los expertos, siempre pasamos, ¿verdad?, de expertos, ¿no? Sexólogos, hubo una época que los economistas copaban todos los programas, eran los expertos, y ahora son los médicos, los virólogos y los epidemiólogos. Pero algo que me pareció muy interesante, que el lenguaje científico, el lenguaje de los expertos, ¿me está escuchando bien? Yo escucho, sí. Ya, no está a la altura de la medida humana. Y el peligro de que, por ejemplo, esta crisis sea completamente, el discurso sea atrapado, el lenguaje por la medicalización, que nuestro yo quede atrapado dentro de ese discurso de la medicalización. Qué peligroso eso en relación a nuestros niños, nuestra manera de vivir, el miedo. Hablemos un poco de eso, de los peligros que tú ves en eso y cómo podemos salir de eso. A quedarnos callados, pues ¿qué significa quedarse callado? Cuando nos quedamos callados, cuando no tenemos herramientas para pensar, es que entonces, bueno, viene otro tipo de malestar, caemos en el campo de la pura pulsión, de las adicciones o de lo depresivo, porque no hay herramientas para pensar. Pensar es en la medida en que estamos obligados a decir algo, no cualquier cosa, no como Twitter, que es hablar sin pensar, ¿no? Sino que me refiero al espacio que obliga, bueno, hay que hacer algo con esto, tengo que hacer algo respecto de mí, de lo que me pasa con el otro. Eso nos obliga a vivir de alguna forma. Entonces, claro, cuando hay distintas escrituras de las cosas. Por cierto que yo quisiera que los investigadores de la vacuna sean en su escritura lo más nítidos posible, lo más claro, lo más conciso. No quiero subjetividad ahí, ¿no? Pero cuando ese mismo lenguaje, ese lenguaje del día, le digo yo, se traslada a la existencia, ahí pasa otra cosa, más bien hay un aplastamiento. O sea, no se puede hablar con el mismo lenguaje para la creación de la vacuna que del malestar psíquico. Me parece que no. Independiente, yo no niego que en una depresión haya algo en el cerebro, seguramente lo hay. Así como la radiografía, ese es un registro de la verdad, pero no es toda la verdad. Quiero decir que la verdad también se constituye en la medida en que uno puede decir algo sobre sí mismo. ¿Mm? Constanza, yo creo que, por ejemplo, un tipo de ejercicio que está a proliferar en estos días, lo están haciendo con cursos de diario de día, gente que está escribiendo diarios de día, gente que hace teatro con sus niños, que empieza a pintar, que empieza a dibujar, incluso cantar, incluso gritar. Es decir, arrancar de todo el intento de higienizar digamos, aplanar, digamos, con el lenguaje ya sea científico
o el lenguaje de la epidemia, o esas metáforas que de alguna manera no le dan espacio a nuestra angustia profunda, a nuestro ser más profundo, soltarnos un poco, ¿no? Yo creo que por Ojo, todo lo que tú has dicho, pero es sí. que depende. No, acá hay que hacer una distinción, que el discurso progre no garantiza nada de esto. La educación alternativa tampoco lo garantiza. Es decir, ¿Ya? también los lenguajes progre y la educación alternativa también se puede convertir en un lenguaje que oprime. Totalmente, sí. Acá uno puede estar en un colegio totalmente tradicional, pero más bien el asunto es otro, es cómo se No, da. pero perdón, bailar y crear no es monopolio de los progres, digamos. O sea, No, pero me la refiero a esa creación figura. tampoco. No, te lo digo porque lo he Claro. pensado mucho a propósito de repente como en la educación alternativa, que tampoco garantiza que ahí haya una escucha. A eso voy. Que la escucha pasa por otro registro. Y porque también hay una discusión a propósito del progresismo, que el progresismo también puede ser sordo, digamos, ¿no? Que la Totalmente, hospitalidad totalmente. también, esto Sí. de quedarse callado para dar lugar a otro, respetar el secreto de otro, eso puede estar en cualquier parte, en cualquier dimensión, me parece. Ese, En la ese, ciencia. ese, sec- ese secreto del que tú hablas, que es interesante, el secreto, algunos podrían decir, incluso el misterio, cada persona tiene su misterio, ¿no? Su secreto, el pudor. Bueno, hoy día vivimos en una sociedad más bien pornográfica. Creo que tú usaste la palabra al comienzo, una sociedad, lo usa Churkhan también, expuesta en un panóptico virtual, en el que va desapareciendo, o sea, todos sabemos todo de todo, tenemos que estar alerta a lo que dijo, al WhatsApp que mandó, dónde estás, y de alguna manera ese espacio de lo íntimo, de lo secreto, de lo misterioso, se va reduciendo peligrosamente. ¿Te parece que sea ese un espacio a cautelar, a cuidar? Sin duda, porque, mira, te voy a dar un ejemplo que es bien básico, pero yo encuentro que está bien, bueno, una vez me lo dijo un amigo, pero esta cosa de que uno dice, no, yo soy súper tolerante a lo otro, yo tolero súper bien la otra edad, la alteridad. Pero en realidad todos podemos decir eso, digamos, pero la verdad es que soportar la otredad del otro es como lo mismo cuando uno está haciendo dieta, uno solo hace dieta cuando tiene hambre, no el Mm, resto del día. Ese mm, momento mm. doloroso, ese es el momento del encuentro con la alteridad. Por eso que este modelo, cuando se habla de la empatía y sentir por el otro, es súper tramposo, porque la empatía la verdad es que se siente aquí a 2 metros, digamos, la empatía es un recurso que tenemos, cierto, adaptativo, para entender qué es lo que siente el otro y adecuarnos ahí. Pero tiene un alcance, digamos, de 2 metros, quiero decir, uno empático con lo que comprende. Acá la pregunta es cómo hacer política con los que me caen mal, con esos que no comprendo y no tengo por qué entender. Claro, claro. Pero sí que se tienen que sentar a mi mesa. Sí, y a propósito del discurso progre, la experiencia que he tenido yo, bueno, bueno, nos acercamos a una gran conversación, que es el proceso constitucional, se supone. Si es que ganara el apruebo, o incluso si no ganara también, va a tener que haber un momento de conversación constitucional. Y resulta que no sabemos conversar, no sabemos, como tú dices, no solo acoger al otro, sino el peligro que significa exponerse al otro. Y alguien dijo por ahí, creo que fue el filósofo Jorge Millas, que la existencia es puro riesgo, decía Millas, y la democracia es puro riesgo también. Y de Claro. lado y lado, lo que uno ve en la polarización es que ninguno quiere exponerse al riesgo del pensamiento del otro. Y tiene que ver con todo lo que tú has dicho, me da la sensación. O sea, yo creo que hay mucho de eso. O sea, por eso, y esta advertencia de Heidegger, la técnica no es una herramienta, la técnica hace un mundo. Y nosotros tenemos que ser conscientes que la técnica hoy día, estoy hablando de la revolución digital, el medio no es solamente un soporte, el medio nos hace, el medio nos modela y está modelando el cómo pensamos, el escribir sin pensar, el no estar en contacto con los cuerpos, que eso nos vuelve más lineales, más literales. Es decir, el medio nos modela. Y frente a eso hay que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer respecto de eso? Yo creo que eso es un punto. Ahora, yo creo que igual, como actitud política, me parece, a pesar de todo eso, yo coincido en tu diagnóstico, a pesar de todo eso, yo creo que la gran pregunta es cómo traducir algo de lo virtuoso que pasó en el estallido. A algunos les cargará todo el asunto del estallido, yo no niego que una revuelta de cosas, de miedo, de todo, pero apareció un deseo ahí, apareció un deseo transformador, y yo creo que sí, efectivamente, es una gran oportunidad eh, para interrumpir la repetición de un lenguaje que no dice nada. Eh, Van a perdonar algunos, pero y no es una ofensa contra él, yo no sé, yo no hablo de él, sino que de su discurso público, pero cuando Piñera habla no dice nada, o al menos esa sensación, ese lenguaje que no dice nada es el que me parece que hay que interrumpir, ese lenguaje político que no dice nada, aun cuando diga muchas cosas, pero es como si no pudiera pasar nada. Entonces, yo creo que la gran
pregunta, el desafío es cómo traducir algo del espíritu del estallido en la Constitución, y que la Constitución no sea solamente un papel, así como que uno se le entrega a un cliente, ya clientes, aquí está el papelito, está listo. Eso no entienden nada. El proceso constituyente debe ser en clave constituyente, porque de eso va el espíritu de esto, ¿eh? Es decir, hay algo de lo cual queremos ser parte, quiero ser parte del pacto al cual voy a obedecer, no quiero ser un cliente. Creo que esa es la ruptura, y que no solo en Chile, me parece que una cuestión bien que está ocurriendo en varias partes del mundo. Es la ruptura respecto del lenguaje. Ahora, no hay garantía que una revolución de cosas lleve hacia donde uno quiere, siempre está la posibilidad de que todo siga igual, en fin, hay fuerza de distintas partes, no sé, Elon Musk que quiere que ya nos quedemos callados, ¿me entiendes? O sea, hay distintos discursos, acá hay una disputa, y a mí me alegra que por lo menos haya una disputa, y que no siga más de lo mismo. Estoy con Constanza Michelson en Conversaciones con Vida. Estar con Vida Cámara es siempre una buena noticia y se preocupa de fomentar el bienestar de sus clientes. Disfruta de Conversaciones con Vida y recuerda de sus seguros. Son digitales, simples y sostenibles. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Visita www.vidacámara.cl. Constanza, te quiero agradecer este tiempo entregado apasionadamente a la conversación, como tienen que ser las conversaciones, apasionadas, y se ve que tú te apasionas por los temas que estudias, a los que te dedicas. Quiero recomendar a todos los que nos acompañan a leer este libro hasta que valga la pena vivir. Por lo menos yo lo disfruté muchísimo y me parece que tiene claves bastante iluminadoras que profundizan mucho los temas que hemos tratado acá. Por lo menos hemos intentado acercarnos en un diálogo de casi una hora. Muchas gracias, Constanza, y felicitaciones por tu trabajo. Espero que podamos reencontrarnos en alguna otra conversación. Gracias, Cristian, gracias a todas y a todos quienes están escuchando. Y los saludo afectuosamente a todas, a todos los que nos han acompañado esta mañana en este tercer encuentro de Conversaciones con Vida. Que tengan un excelente día. Gracias. Esta fue la tercera edición de Conversaciones con Vida. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.